¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Y esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Dagoberto Gutiérrez, vicerrector de la Universidad Luterana, a quien le damos la más cordial. Gracias por acompañarnos, Dagoberto. Un abrazo para todos y para todas. Hay varios temas de coyuntura de país que queremos analizar, que nos ayude a analizar esta noche. Uno de ellos, pues, es ese tema del presidente de la República, Nayib Bukele, si estaría facultado o no para buscar la reelección en el cargo. Ojo, hay que aclararlo, el presidente no lo ha dicho. Lo han dicho seguidores del presidente, ha habido una interpretación de la Corte, se ha pronunciado a través de un comunicado del Tribunal Supremo Electoral, no así el presidente, que haya manifestado públicamente o a través de redes sociales que estaría interesado en ello. Yo tengo entendido que la Sala de lo Constitucional habilitó al presidente para ser candidato. Nada más para ser candidato. Para ser presidente o no, esa es una decisión del pueblo. Claro. Si el pueblo acepta que él sea de nuevo presidente, eso lo va a restablecer con su voto. La sala nada más resuelve, me parece a mí, el tema de la posibilidad de ser candidato. Entiendo que eso está abierto. Hay una sentencia de la sala sobre ese tema. Y según las reglas del juego establecidas, una sentencia de la Sala de lo Constitucional es inapelable. Y ahí termina el litigio. Entonces, allí terminaría ese tema. Y el actual presidente estaría habilitado para una candidatura, no para ser presidente. Sí, dependerá del proceso que sigue, incluso interno dentro del partido, por el cual vaya a correr. Sí. Hay varias cosas pendientes. Una, ¿por qué partido va a correr? Eso está pendiente. Porque él corrió por Gana, pero está también Nuevas Ideas, que es el partido. Sí, sí. Ese es un tema que hay que discutir. Ellos tienen gente muy inteligente, muy conocedora para resolver eso. El otro punto es la renuncia o no del presidente. 6 meses antes de la elección, aseguran algunos. Porque ocurre que la sentencia de la sala sobre este mismo punto no se refiere a renuncia, sino a que se pida licencia. Y la figura de la licencia es diferente a la renuncia. Esos son temas que ellos lo van a resolver. Tienen suficiente talento para resolver eso. Pero en todo caso, el presidente no ha dicho nada y no se sabe. Hay algunos que son analistas del estricto cumplimiento de la Constitución y aseguran que legalmente hablando, aunque la sala haya hecho esa interpretación, la Constitución no lo permite y que en todo caso dicen, si en un futuro se piensa que modifiquen la Constitución y que se permita, porque hay países como Estados Unidos que van 2 veces a una elección consecutiva, otros países que tienen hasta más años, ¿verdad? Pero que sería necesario, dicen, hacer una reforma constitucional para ello. Es legítima esa interpretación, porque en todos los temas del derecho, como el derecho en tanto ciencia, es la organización jurídica del poder político. En eso consiste el derecho, la organización jurídica del poder político. A partir de ahí las constituciones son abiertas. Esto quiere decir que atraviesan diferentes territorios políticos en diferentes épocas. Y por eso se necesita la figura de la interpretación. Esta se hace no solo a partir de la cabeza del intérprete, sino a partir del cambio en las condiciones materiales de existencia de la realidad. Los entornos. Sí, claro, eso es lo que va cambiando. Si la Constitución no se adapta a esos cambios, deja de ser útil y deja de ser importante.
siendo las constituciones abiertas, admiten esa interpretación. Eso es lo que ha ocurrido aquí, a mi juicio. Claro, es cierto de que en la Constitución hay diferentes referencias al mismo tema. Claro. Hay incluso un señalamiento en donde se dice que la violación al principio de la alternabilidad obliga a la insurrección. Esta es una maravilla. Es el artículo 87, que le da al pueblo el derecho de insurrección. Puede parecer extraño que una constitución habilite al pueblo la insurrección, que puede ser incluso la misma negación de la constitución, porque en una insurrección termina un poder y se levanta otro poder, una revolución. Ojo, pero es que la insurrección a la que se refiere la Constitución es al golpe de Estado. No es la insurrección popular. No. Jamás imagínate una constitución como esta. No, es al golpe de Estado. Las constituciones son maravillosas. Y los que las hacen son más maravillosos todavía. Siendo el golpe de Estado un elemento de la realidad, hay que someterlo a control. No se puede negar el golpe de Estado, hay que regularlo. Eso es lo que hace el artículo 87. Se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para el solo objeto de restituir este aspecto o por graves violaciones a los derechos humanos. Es el golpe de Estado. Y es que todas esas referencias tocan el tema de los gobiernos militares. Ahí no se dice que las constituciones no son textos históricos, ¿verdad? Pero se refiere justamente a eso, a que se necesitaba que la tanda que cumplía su periodo saliera y le diera la oportunidad a la siguiente tanda. Ese es el punto. Por eso ahora ha habido, según entiendo, una nueva interpretación, que es legal y que es legítimo. Hay algunos que dicen que en materia electoral, el máximo ente no es la Sala de lo Constitucional, sino el Tribunal Supremo Electoral en materia electoral puramente hablando. ¿Quién tendría que decidir? Esa opinión, a mi juicio, es correcta. En materia electoral. Claro. Y en todo lo que en materia electoral tenga que ver con la Constitución, y casi todo tiene que ver con la Constitución, entonces es la Sala de lo Constitucional. Pero en materia electoral, sí, claro, referido a los procedimientos, a las fechas, a los métodos, lo electoral es el Tribunal Supremo Electoral. Este tema en específico no correspondía a su criterio al tribunal, sino a la sala. Claro, es el tema de la reelección. Eso no lo resuelve el tribunal. El tribunal, no. Lo resuelve la sala. Ahora, es muy saludable que haya una discusión sobre el tema, como la que se está dando. Gana la sociedad y gana el pueblo, porque normalmente el tema de la Constitución no gana la atención de la gente. En el día a día no. No, porque se entiende, quizás correctamente, que la vida contante y sonante no tiene que ver con la Constitución, o que la Constitución no tiene que ver con el pan, con los frijoles, con las tortillas, con el pago de la pieza. Y entonces, ¿para qué detenerme en eso? Y no dejan de tener algo de razón los que piensan así. Pero no es totalmente cierto. No. Porque las constituciones no son obra de los abogados,
ni de los juristas, ni de los pensadores, no, sino de los que tienen el poder. Toda constitución es un acto de poder. Y cuando yo puedo establecer una constitución, fijo ahí mis intereses, aprovechando que tengo el poder para hacerlo. Después ya no lo voy a tener. Ahora, hay algunos incluso que van más allá en el análisis, esta discusión que se está teniendo sobre el tema y dicen, la sala pues ha emitido una consideración al respecto, pero dicen, esta sala fue impuesto, por ende las decisiones que tome esta sala carecen de validad jurídica y legal. Eso es otro análisis de discusión que también lo manejan diversas organizaciones. Brillante, brillante. Es así. Es un argumento político que tiene que ver con el poder, justamente. Porque el actual gobierno expresa otro poder. ¿Y para qué sirve el poder? Para usarlo. El poder sirve o para transformar la realidad o para impedir que se transforme. Todo poder es una relación social. Es decir, que el poder solo opera entre los seres humanos, que somos el animal más peligroso. 2. El poder se basa en la diferencia de recursos. Todo poder se basa en la diferencia de recursos. Y 3. El poder sirve para transformar la realidad o para impedir que cambie. El poder no es una cosa que yo me la echo a la bolsa. No. Tengo que usarlo. Aquí hay eso. Hay un nuevo grupo clasista que tiene el control del aparato del Estado. Por primera vez en la historia no es la oligarquía tradicional, no. ¿Quién es? Ni la burguesía, tampoco. Dicho sea de paso, la burguesía en el capitalismo primitivo del Salvador es muy débil, balbuceante. Es una pequeña burguesía empresarial. Pequeña burguesía empresarial. Pequeño burgués como vos o como yo, que no somos obreros, no somos campesinos, que son las clases sociales fundamentales en una sociedad como la salvadoreña, ¿no? Pequeña burguesía empresarial. Llega al control del aparato del Estado a partir de una avalancha de votos de la gente, que hasta ahora era la esencia de la democracia. Siempre se dijo y se dice que en una sociedad hay democracia cuando la gente vota. Bueno, eso es lo que ocurrió aquí. Una avalancha de votos. Le dio el poder a otro sector que no tiene que ver con partidos políticos. Mira qué fenómeno. Cómo se rompió el modelo establecido a partir del fin de la guerra popular de 20 años, que le entregó el monopolio del aparato del Estado a los partidos políticos. Y luego se los quitó. Eso, la entrega del monopolio, no lo hizo el pueblo. No. Pero el pueblo, 30 años después, les quitó ese monopolio. Y se lo entregó a un sector que no viene de los partidos políticos. Muy bien, ese sector está usando el poder. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar el análisis. Por favor, acompáñenos, ya regresamos.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando esta noche con Dagoberto Gutiérrez, vicerrector de la Universidad Luterana. Dagoberto, siempre usted que viene al estudio siempre trae bibliografía, siempre trae libros. A ver qué nos trae. Es cierto. ¿Qué nos trae es esta cierto. noche? Este día traigo este libro extraordinario, Los procesos de independencia de Centroamérica, del doctor Adolfo Bonilla Bonilla. Es una nueva visión de los acontecimientos que tienen que ver con la independencia. Aquí se destaca el papel de la Constitución de Cádiz, que se aprobó allá en Europa, en España, en 1812, un año después del 1811, memorable para la lucha. Recomiendo este libro de Adolfo, extraordinario. Hay que saber un poquito de historia. Y este es el libro de Verne Ayala, El enigma de Menelao. Es la última novela de Verne. Fina, una prosa audaz, sobre el acontecimiento del asesinato de los sacerdotes jesuitas. Es un tema palpitante de permanente actualidad. Búsquenlo, búsquenlo. Y quiero hacer un saludo a don Jorge Castaneda, de Huayúa, de Huayúa, a su familia, a su hijo Jorgito, a sus amigos en la ciudad de Huayúa, que ha de estar haciendo un gran frío en Huayúa. Cuídense mucho, abríguense mucho. Muy bien. Lo mejor de la vida para don Jorge Castaneda. A ver, Dagoberto, viene una elección donde se juega básicamente el todo por el todo y muchos se preguntan si el presidente, como usted decía, avalado, según su análisis, como candidato, va por cualquiera de los partidos y decide que va a ser candidato a la presidencia y luego va a las elecciones, ¿qué tanto su figura como candidato podría influenciar otra vez el voto para diputados en la Asamblea Legislativa y se pueda replicar lo que ocurrió en la elección anterior, la figura dominante del presidente en otras votaciones? A mí me parece que hay dos aspectos que están jugando en todo esto. Lo primero es lo político. Y lo segundo, derivado de lo político, es lo electoral. Lo electoral es hijo de lo político. El gran continente de la vida en la sociedad es el continente político. Ahí se juega el poder. En lo electoral no siempre se juega el poder, pero se juegan los cargos. En este momento, el énfasis de la coyuntura está puesta en el territorio político. En la medida en que hay un proceso político que avanza en el filo del proceso histórico. Ese proceso político consiste en la transformación del aparato del Estado y en el proceso de recuperación del Estado. Hay que saber que desde que la guerra civil terminó, hace más de 30 años, en el país se montó un proceso cuya filosofía política es el neoliberalismo. Según esta filosofía, el mercado es el rey y la reina, y el Estado es el sirviente, el esclavo de ese mercado. Eso, para recuperar al Estado, necesita ser transformado. Y el Estado, es decir, el aparato por el cual la gente vota, defendido y recuperado. Llamémosle a este proceso modernización. Llamémosle transformación. Si el gobierno no es un gobierno oligárquico, ni es un gobierno controlado por la oligarquía tradicional, es un proceso importante, nuevo. El pueblo
con su maravilloso olfato político, se da cuenta que aquí hay algo nuevo. Y hasta ahora respalda con su apoyo, con sus votos, al proceso. Eso es lo que ha ocurrido exactamente en la elección anterior. La gente votó por el presidente, por el proyecto, y es así como los diputados obtuvieron mayoría, nuevas ideas. Y la pregunta es, ¿eso podría continuar? ¿La gente va a ver el proyecto, va a ver al presidente, o regresa a la forma anterior de votación y dice, ok, ellos son los que representan a mi departamento, voy a evaluar qué han trabajado, voy a evaluar las actuaciones que han tenido en la asamblea y voy a dar mi voto? ¿O va por el proyecto? Sí. Podría ir por el proyecto. Exactamente. Ahí estamos situándonos en el terreno electoral. Trabajemos un poco el terreno electoral. Lo que está frente al gobierno, ¿es oposición o es contraparte? En una mirada superficial y ligera, yo puedo pensar que es oposición, pero en el sentido de que se opone, nada más en ese sentido, semántico de la cosa. Porque ocurre que la oposición siempre aparece vinculada a partidos políticos. Según las reglas del juego, la oposición es dependiendo de partidos políticos. Eso no aparece aquí. Ni Arena ni el Frente. No aparecen los partidos. Ahora, pero sigámosle llamando oposición. Esa oposición se opone a la candidatura o se opone al proceso político. No lo sabemos. Ellos sabrán, pero es diferente. Porque si yo me opongo al proceso político, es una posición muy política y muy de fondo. Diferente hacia una persona en específico. Esa es otra cosa. Correcto. Es otra cosa. Ese es muy histórico. Muy histórico. Ellos lo saben. Porque en ese bloque que le vamos a llamar de contraparte, la contraparte, hay mucha gente inteligente, muy estudiosa, que sabrán muy bien que o se resisten a la política del proceso político, o se resisten a determinadas medidas gubernamentales, o se resisten a la persona. Esta es otra cosa. Cuando hablamos de la candidatura, una candidatura, estamos hablando de una persona, del candidato. Claro. Ojo, pero la candidatura es una construcción ideológica maravillosa, Eduardo, que expresa la cabeza malévola de los europeos, de las burguesías europeas, porque la candidatura resulta ser una construcción ideológica que adentro tiene a una persona. Esa persona, de acuerdo a esa candidatura, es inteligente, es buena gente, es honrado, le gustan los niños, tiene buena dentadura, tiene buena salud, se baña todos los días y se perfuma, le gusta a la gente. Ese es el candidato, que es una construcción ideológica. Pero la persona no aparece. La candidatura es como aquella coraza metálica de los caballeros del medievo, siempre en esas Europas. Pero el que ocupe el cargo ya no es el candidato, es la persona. Por eso es que la gente dice, cuando este era candidato, decía que iba a hacer esto, iba a hacer otro, pero cuando asumió el cargo, hizo otra cosa. Hay allí una filosofía política maravillosa.
porque el que asume el cargo ya no es el candidato, Es la persona. es la persona. Pero la persona no es la que se comprometió con la gente en la campaña electoral. La que se comprometió es el candidato, pero es un invento. Muy bien. Ahora, estamos hablando de una persona que es el presidente de la República. No ha dicho si va a ir o no va a ir de candidato. Si esa persona va de nuevo, tiene el respaldo de las encuestas. ¿Y cómo se resuelve eso? Es que la gente está equivocada. Es que la gente no es lista. Porque uno ha visto una serie de análisis donde la culpa se le echa a la gente. ¿Y ese es un problema de oferta electoral? ¿O es que la gente está avalando lo que el gobierno está haciendo? ¿Y acaso el gobierno hace bien todo lo que hace? No lo creo. No lo creo. Pero esta es cosa de números. No es solo de cantidad. En el fondo me parece a mí que la gente está avalando el desempeño político del gobierno. Por ejemplo, el tema del régimen de excepción. El tema de seguridad. ¿Y la gente está de acuerdo con el régimen de excepción? Sí. Hay que hacer encuestas. Uno no sabe cómo se hacen las encuestas, no. Pero hay expertos en encuestas. Ahora, pero ese capital político del presidente llegará, como llegó la vez anterior, a los alcaldes, a los diputados, porque por ejemplo en el caso de alcaldes sí hemos visto un poco de complicación con este tema del FODES, algunas alcaldías incluso del mismo partido del gobierno que se la han visto de palitos, por ello hubo una erogación de 50 millones de dólares que la asamblea aprobó para hacerle llegar un poco más de fondo para poder caminar. ¿Será que la gente va a tener en mente a la hora de ir a marcar la figura del presidente en los municipios también o va a decir no, este alcalde no ha hecho esto, sí ha hecho esto y puede cambiar su decisión? Sí. Yo no lo sé, pero entiendo que los partidos políticos sí lo saben. Y a mí me parece que están dispuestos a pelear en ese terreno, que es su terreno. Es su terreno. El único camino viable en este momento es que derroten al gobierno en las urnas. Si hay malestar de la gente, se va a expresar en las urnas. Y van a echar al gobierno. Que venga otro gobierno. Ese es el juego electoral. Ese es el juego electoral. Tanto para Arena, válido para Arena, como válido para el FMLN o cualquier otro partido que aparezca. Es la cancha electoral. Si ellos piensan que hay malestar de la gente, que hay malestar en los alcaldes, por ejemplo, por eso que has explicado vos muy bien, que lo usen. Que lo usen. Además, ellos saben mucho de elecciones, de campañas electorales, de votos de la gente. Tienen mucho conocimiento. Esa es la cancha. Y que lo derroten. Es decir, que cambien la correlación de fuerzas. Digamos que fuera a perder el presidente, analistas lo ven muy difícil si él compitiera por una elección. Que mantenga nuevas ideas, la misma correlación legislativa o en el caso de las alcaldías, quizás ahí podría estar un poco más disputado según el análisis. Vamos a continuar abordando el tema luego de una pausa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Dagoberto Gutiérrez con nosotros esta noche. Y Dagoberto, hay que decirlo, qué
podría pasar, no qué va a pasar, no podemos saber lo que va a pasar, pero sí qué podría pasar o qué oportunidad tienen los partidos tradicionales, Arena y FMLN, en estas elecciones 2024, pues que se avecinan. Hay algunos que dicen, bueno, en esta o desaparecen o realmente recobran un poco de fuerza y vuelven a la vida con un aumento de diputados, un poco más en la palestra de alcaldes. Se puede definir todo en esta elección que viene para ellos. ¿Cómo no? Sí. Yo no miro muy bondadosa la situación de los partidos políticos. Pueda que lo sea y uno no lo mire. Pero los dirigentes de los partidos sí están viendo otra realidad, a lo mejor. Ahí hay gente muy inteligente, con capacidad analítica y capacidad de estudio. Y están situando la coyuntura en el lomo del proceso histórico, que es algo que no conviene perder de vista. El proceso histórico. Toda coyuntura es parte de un proceso histórico. Yo sé que ellos lo manejan así. Y aquí solo falta saber qué es lo que dice el pueblo. Porque si vivimos en una democracia, que es una democracia electoral, claro, así es la regla del juego, ¿verdad? No hay democracia en lo económico, en lo social, en lo laboral, en eso no hay democracia, sino en lo electoral. Por eso es que incluso figuras constitucionales como el amparo, el derecho de amparo, no juega en lo laboral. ¿Qué te parece? Porque la democracia llega hasta las elecciones, el voto de la gente. Así es, en Occidente. Bueno, es justamente el terreno en donde los partidos políticos son fuertes. Son fuertes. Ahora, si no van a ir estos partidos políticos, es a partir de su reflexión analítica. ¿Tienen candidatos los partidos políticos para alcaldes, para diputados? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y como muy bien lo has dicho, una cosa es el universo político y otra cosa es el universo electoral. Porque electoralmente siempre pueden tener sus diputados, alcaldes, y asegurar una voz. Ahora, tienen posibilidad de cambiar la correlación de fuerzas, eso uno no lo mira, pero ellos sí, porque ellos saben mucho más que uno sobre esas cosas. Un cambio en la correlación de fuerzas de la Asamblea Legislativa, o un cambio en la correlación del gobierno local, de los gobiernos locales, que como lo sabemos es otro terreno. Es otro terreno. El alcalde es el funcionario que está más pegado a la gente. Y la gente sabe lo que hace este alcalde. O qué es lo que no hace y debiera hacer. O lo que hace y no debiera hacer. Eso se sabe muy bien. Bueno, que lo derroten allá al gobierno. Es que las cartas están echadas. Ahora, Dagoberto, hay algunos que dicen, estamos llegando casi a un partido único, con nuevas ideas, con la cantidad de votos que le dio la población. He escuchado a algunos que dicen, eso no es democrático porque no es sano tener solo un partido fuerte en contienda, y otros que dicen, bueno, al final fue la población la que votó y decidió que así quedara la correlación en el legislativo. Es que se está viendo los peligros de la democracia. Bueno, si la democracia consiste en que la gente vote y que lo que se hace tenga algo que ver con lo que la gente decide en las urnas, y hoy aparece que esa democracia es peligrosa, bueno, y entonces hay que prohibirle a la gente
que vote de determinada manera. Por ejemplo, prohibido que vote por nuevas ideas. O puede votar por nuevas ideas hasta un 40%. ¿Se puede legislar de semejante manera? No se puede. ¿Y cómo lo van a resolver? ¿Cómo lo van a resolver? Ese voto de la gente expresa ignorancia de la gente. No. Si sabemos de votación, ¿desde cuándo venimos votando? ¿Desde cuándo? ¿Y cuál es el programa que ha sido puesto en la calle? Transformaciones de modernización. Eso está presente desde 1967. Cuando fuimos con el Partido Acción Renovadora, estaba chiquito, chiquito, allí en Chalchuapa, o en Olocuilta. El candidato fue el doctor Fabio Castillo Figueroa. Desde allí, la Unión Nacional Opositora, la Democracia Cristiana, el UDN, bueno, y el pueblo ha venido haciendo escuela. Escuela. Vino la guerra, se votó en medio de la guerra. Y hoy ocurre que es un gran problema que la gente vote de esa manera. ¿Y qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Incluso por eso está hasta el sistema de residuos para dar un balance en alguna de la medida, tratando de equilibrar poder en la Asamblea. Hay que preparar a los partidos para que trabajen mejor. Hay que formar mejores candidatos. Es que es un problema estructural. Se habla, como vos decís, de un partido único. Bueno, y esa es la voluntad de la gente. Un gran lío. La democracia presenta ciertos problemas cuando la gente la asume, así como ocurre aquí. Pero los partidos políticos saben cómo pelear con eso. Saben que tienen que buscar nuevos candidatos. Sobre todo candidatos que no vengan de los partidos políticos. ¿Ve renovación usted en los partidos tradicionales en El Salvador en este momento, por lo menos lo que han mostrado, Arena y FMLN? Es que lo han de tener muy secreto. Que lo tienen. Porque no creo que no lo tengan. Es que resulta muy difícil, pero lo tienen muy guardado. Es poca gente la que lo sabe. No lo han tirado a los diarios ni a la televisión, pero lo tienen. Gente nueva, ellos necesitan gente nueva, pero sobre todo ideas nuevas. Y eso es más difícil, pero lo van a lograr. También nuevas ideas, necesita renovar cosas en su cabeza, todos. Y también el gobierno. Pero el gobierno tiene el apoyo de la gente, hasta ahora. Tiene el apoyo de la gente. Es decir, hablar de proceso electoral en este momento tiene dificultad. Ahora, hay otros que lo que cuestionan es esa cercanía al gobierno o al poder, y señalan falta de separación de poderes, legislativo, judicial, fiscalía y otras organizaciones que van con o cercano al proyecto político del presidente en este momento. Eso de la separación de poderes fue un invento de la burguesía triunfante en el marco de la Revolución Francesa, ya por 1789. Y les dio resultado. Inventaron también otra figura, el Estado de Derecho. Maravillosa figura que uno no termina de entender. Los burgueses, que eran los victoriosos en esa revolución, después de volarle la cabeza a los reyes, incluso a la pobre María Antonieta, que ella no, ni cuenta se daba,
ni su novio, Hans Alex de Fersen, que lo destripó la gente en las calles de Estocolmo años después. Se encontraron con el problema estos burgueses, porque ellos eran los nuevos reyes, pero no querían que la gente los viera como los nuevos reyes. Por eso aparece el concepto del Estado de Derecho, en donde el Estado produce la ley y se somete a la ley. En realidad, nada de eso funciona, nunca, en el poder burgués. Jamás. El momento en que una asamblea legislativa funcione aparte del poder ejecutivo, ya se sabe que ese presidente no puede gobernar. En el momento en que un poder judicial y una Corte Suprema de Justicia funcione aparte del legislativo y del ejecutivo, hay parálisis. La burguesía lo sabe, eso muy bien. Y siempre para que el aparato del Estado funcione, el conjunto de aparatos del Estado funcione, se necesita armonía. Por eso la Constitución del Salvador establece que el poder público emana del pueblo. Lo ejercerán los funcionarios públicos independientemente, ahí aparece esta figura, dentro de sus respectivas atribuciones y competencias. Mira el matiz, independientemente, dentro de sus respectivas atribuciones y competencias. Te está diciendo de que no. Y al final dice, colaborarán entre sí en el desempeño de sus funciones. Claro. No está hablando de independencia. Es la figura de la separación, pero de funciones, que es lógico, pero al final establece eso, colaborarán entre sí. De la mar. Muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros, Dagoberto. Por supuesto, no podemos dejar de hablar del tema de seguridad, de lo que está ocurriendo con el régimen de excepción, la cantidad de detenciones y la percepción que mencionábamos en el segmento rápidamente anterior que tiene la población del trabajo del gobierno en materia de seguridad. Claro. Uno entiende la seguridad como una función que no depende ni de la policía ni del ejército, sino la seguridad referida a un momento en donde las personas tengan trabajo, salario, vivienda, salud, educación y haya convivencia justa, democrática. Cuando eso ocurre en una sociedad, esa sociedad es segura. Es segura. Yo entiendo que cuando aquí estamos hablando de seguridad, cuando en el país hablamos de seguridad, nos estamos refiriendo a eso, a ese conjunto de factores. Y no nos estamos refiriendo a la seguridad jurídica de la que habla la Constitución, con la trilogía axiológica: justicia social, seguridad jurídica y bien común. No,
entiendo que no nos estamos refiriendo a eso. Eso fue lo mismo que en los años 30 planteó Hitler en Alemania. Esas tres mismas cosas. Ahora, hay una seguridad que se llama seguridad pública, la que tiene que ver con los cuerpos de seguridad. Correcto. Esa es más afín al tema del régimen de excepción. El régimen de excepción resulta ser una figura no nueva, antigua, pero que en nuestra Constitución aparece muy bien tratada, del 29 al 31, después de los derechos individuales. Es como un recordatorio ominoso de que yo, el Estado, te doy a vos derechos, pero también te los quito en determinadas circunstancias. Ese es el régimen de excepción. Hay países como Colombia, por ejemplo, donde han vivido hasta 100 años bajo régimen de excepción. Hasta 100 años. Aquí no. ¿Cuándo aparece el régimen de excepción? Cuando el Estado se considera que está amenazado. Como ocurrió en la guerra y como ocurrió en este momento con el tema Exactamente. del alza de homicidios. Exactamente. Y en la misma Constitución están establecidas las circunstancias a las que se puede apelar para establecer el régimen de excepción. Y en este momento el gobierno usa este régimen de excepción. Ahora, la Constitución no dice absolutamente nada de los requisitos para acogerse a lo que la Constitución establece, que es lo que se llama correlación de fuerzas. Porque el fenómeno de la correlación de fuerzas no se establece en las reglas del juego. Las constituciones son un conjunto de reglas del juego, pero allí no está el juego. El juego está en la sociedad, que es el conjunto de condiciones económicas, políticas, culturales, electorales, militares, que delinean la sociedad en la que vivimos todos. Y jugamos ese juego, todos somos jugadores, aún sin darnos cuenta. Muy bien, esos jugadores, los más poderosos de esos jugadores, establecen un conjunto de reglas del juego. Esa es la Constitución. ¿Y será que en este momento todavía es necesario mantener el régimen de excepción? Brillante. ¿De dónde surge esa consideración? ¿De la Constitución? No. Surge de aquí, del juego. Es lo que se llama contexto. Entonces, yo puedo pensar y decidir que ya no es necesario. Muy bien. Entonces, echo a andar los mecanismos que yo tengo para que se pare eso. ¿Qué es lo que yo necesito para echar a andar la maquinaria del régimen de excepción? Correlación de fuerzas. Esa correlación de fuerzas no me lo da la Constitución, me lo da el contexto. ¿Y cómo se llama? Votos. ¿Tengo votos en la Asamblea Legislativa para aprobar el régimen de excepción? Sí. ¿Tengo votos para aprobar la prolongación del régimen de excepción? Sí. Ese es el punto. Es el uso del poder que tengo en mis manos. ¿Cuál es la solución a eso? Solo hay una solución: cambiar la correlación en la Asamblea Legislativa. Es que hay algunos que dicen, este tema sin duda es de un componente social, un componente de seguridad o inseguridad de la población, pero también lleva de fondo un componente político que da rédito al gobierno y lo pueden llevar hasta donde sea necesario para obtenerlo. Claro, eso que has dicho es importante. Réditos al gobierno. ¿Y qué opina la gente y el pueblo en relación con el régimen de excepción? La mayoría lo ha avalado. En las encuestas. Estamos hablando de las encuestas. Sí. Uno hasta ahí llega. La gente está de acuerdo. En su mayoría está de acuerdo. Y de nuevo se regresa al punto.
Porque la figura del régimen de excepción tiene en primer lugar una importancia económica. Esa no aparece a primera vista. Pero la pandilla es un gigantesco poder económico, o era un gigantesco poder económico. Hoy, el ingreso de la pandilla ya no va a la pandilla, se queda en las bolsas de la gente que pagaba las rentas. Bueno, y eso activa la economía. Y los empresarios están en contra del régimen de excepción. No lo sé, pero no lo creo. Y la gente normal de las colonias, de las comunidades, está en contra. No. Ese es el punto. Eso nos permite pasar a la segunda línea de importancia, que es la política. Ningún gobierno había enfrentado ese gran problema. Estos sí lo han hecho. Y le han quitado a la gente de encima una gran coyunda. Y eso da ventaja política. Claro que da ventaja política. Claro que sí. Ahora, ¿y eso da ventaja internacional? También, hombre. ¿Cuánta gente hay en otras partes pensando que en sus países se puede hacer lo mismo que se ha hecho aquí? Y están equivocados. No, no se puede. No se puede. Pero sí se pueden tomar los elementos fundamentales de la experiencia. Porque este no es un problema de simple delincuencia. No, tiene que ver con el poder y tiene que ver con el Estado. Y la correlación misma que se pueda tener. Dagoberto, queremos agradecer que nos haya acompañado esta noche. Se nos ha hecho corto el tiempo. Mira, está bien. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Y vos tenés que conocer Chalchuapa, Eduardo. Vamos a conocer Chalchuapa. Sí, es importante. Muy bien. Gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen. Los esperamos el día de mañana.